Nunca antes la Unión Europea había reaccionado con la contundencia y con la rapidez empleadas en su respuesta a Rusia por la invasión de Ucrania. Un buen ejemplo de ello ha sido el fuerte y aplaudido discurso en la Eurocámara del alto representante para el exterior, del socialista Josep Borrell, que, vamos a ver, ha estado muy lejos de la tibieza mostrada, por ejemplo, por parte del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. También hablamos de la votación en la que se han juntado Unidas Podemos, Bildu, también Puigdemont, en contra de brindarle parte de la ayuda europea a Ucrania. Por otra parte, también hablamos de la preocupación de las empresas por la inestabilidad, que se traduce en un dato récord del acopio de recursos por parte de las fábricas españolas. Y por último, hablamos de la crisis del Partido Popular, del futuro nombramiento como presidente del PP de Alberto Núñez Feijóo. Nos da su opinión al respecto nuestro compañero Gaby Sanz. Esto y, como cada miércoles, el dardo de Rubén Arranz. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando de la guerra en Ucrania, cuando está a punto de cumplirse la primera semana de la invasión por parte de Rusia. Hablamos en este caso de la respuesta europea, que lo cierto es que se ha mostrado especialmente contundente en estos últimos días a la hora de condenar la invasión de Rusia, pero también a la hora de prestarle todo el apoyo posible a Ucrania. Queremos analizar las últimas decisiones que se han adoptado en este sentido y lo queremos hacer con nuestros compañeros, con Jorge Sainz. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy bien. Y también con Marina Lías. ¿Qué tal, Marina? Hola, ¿qué tal? Enseguida vamos a analizar esa última resolución que ha aprobado el Parlamento Europeo y vamos a ver también en qué sentido han ido los votos de unos partidos y de otros, pero antes, Jorge, quiero hablar contigo de la figura del alto representante para la Unión Europea en el exterior, de Josep Borrell, que hace apenas unas semanas parecía en fin, que estaba en un segundo plano, incluso en un tercero, con respecto a la crisis ucraniana cuando se veía esa escalada de tensión en Rusia. Lo cierto es que el discurso de Borrell en el Parlamento Europeo que hemos visto este martes ha generado prácticamente unanimidad, es de los más contundentes que se recuerda últimamente. Sobre todo por el contraste también que tiene con la entrevista al presidente del gobierno el lunes en Televisión Española, ¿no? Esa tibieza comparada con la contundencia. Efectivamente ha sido un discurso con mucha resonancia a nivel mundial, o sea, ha trascendido las fronteras españolas y efectivamente Borrell se ha convertido en uno de los referentes europeos en esta crisis por la dureza y la contundencia de su mensaje contra Rusia. Y bueno, contamos en Voz Populi, ¿no?, que algunas fuentes nos señalan que al final Borrell es un político curtido en la Guerra Fría, es un político de los 80, conoce perfectamente las ansias imperialistas que tuvo la Unión Soviética y posteriormente el área de influencia de Rusia, y que esto le está viniendo muy bien a la Unión Europea en este momento, usar este lenguaje duro que muchas veces no ha tenido Bruselas a la hora de afrontar crisis con Rusia y con otros actores globales. Claro, es que nos acordamos de la entrevista que concedió Pedro Sánchez el lunes y de varias declaraciones que ha hecho estos últimos días, en los que, por ejemplo, hablaba de material ofensivo en lugar de hablar de armas, en los que se veía como España era de los países de la Unión Europea más reacios a enviar directamente armas a Ucrania, un poquito por también mantener ese equilibrio dentro de su gobierno, ¿no? Y es verdad que frente a esa postura vemos a otra persona de su mismo partido, del Partido Socialista Español, un histórico como es Josep Borrell, que tiene un discurso europeísta y con un tono completamente diferente. De ahí a que haya recibido el aplauso también de otras fuerzas políticas, como por ejemplo de Ciudadanos del Parlamento Europeo, incluso de varios miembros del Partido Popular. Efectivamente, es cierto que son del mismo partido. Sánchez no es que tenga un discurso muy diferente al de Borrell, quizá no lo expresa de la misma manera también, pero se ha desmarcado claramente en el tema del armamento. Sin embargo, Borrell ha sido muy contundente en el discurso que mencionabas, ¿no? Él ha dicho que es momento, en fin, de estar con Europa, que van a tomar nota de quien no esté, con lo cual, se está apoyando claramente a armar a la resistencia ucraniana frente a la invasión rusa. En cualquier caso, es cierto que Borrell no lo ha tenido fácil en este tiempo. Tú lo recordabas, él tuvo, antes lo recordábamos, él tuvo un viaje a Rusia hace un año justo, en febrero del 21, muy criticado, donde fue prácticamente humillado por el ministro de Exteriores Lavrov,
se expulsaron a diplomáticos europeos el día que llevaba, etcétera. Bueno, todo eso lo está corrigiendo un poco y es verdad que se ha convertido en referente y quizá el único español en este momento que se sienta a la mesa de los grandes líderes mundiales a la hora de debatir qué se hace con este conflicto, porque Sánchez, recordemos, ha quedado fuera de todas las rondas de contacto que impulsa el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ahora vuelvo contigo, Jorge, pero vamos a hablar con Marina. Vamos a recordar primero esa resolución importante votada en el Parlamento Europeo este martes, aprobada por abrumadora mayoría, con 637 votos a favor, y que pedía, entre otras cosas, pues uno de los asuntos que hablábamos con Jorge, ¿no?, que era ese apoyo de suministro de equipo militar a Ucrania, pedía también el estatuto de país candidato a la Unión Europea de Ucrania, pedía más sanciones para Rusia, una condena muy clara. Pero lo cierto, Marina, es que esta votación por abrumadora mayoría no ha sido tan abrumadora en otros casos en los que también la Eurocámara le ha tenido que brindar ese apoyo a Ucrania en los últimos días. De hecho, en esta resolución se han desmarcado muy poquitos eurodiputados, solo 3 españoles de Izquierda Unida y anticapitalistas, pero en los últimos días hemos visto cómo ha habido más españoles que se han descolgado de ayudas directas a Ucrania. Claro, porque la guerra todavía no se había producido a la escala que se está produciendo ahora y justo a mediados de febrero se produjo una votación en la Eurocámara, se dio luz verde a una propuesta que había hecho la Comisión Europea y que consistía en enviar una ayuda macrofinanciera de 1.200 millones de euros a Ucrania, un poco pues para ayudarle y reforzarle ante un escenario que ya se avistaba pues bastante bélico. En esa votación hubo bastantes eurodiputados españoles que no votaron a favor, bien porque votaron en contra o bien por abstención, entre ellos el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, además de las 2 eurodiputadas de Podemos, de Miguel Urbán de Anticapitalistas, también 2 eurodiputados de Izquierda Unida y Fernando Barrena de Bildu, ¿no? Entre ellos, pues al final no respaldaron esa decisión de enviar ayuda a Ucrania justo una semana antes de que Putin decidiese invadir el país. Jorge, te quiero preguntar por esto porque hemos visto votaciones diferentes entre los miembros de la coalición de gobierno. Veíamos aquí como miembros de Unidas Podemos y Izquierda Unida habían votado en un sentido diferente al del PSOE. Es verdad que desde Unidas Podemos sí que se ha votado a favor de la resolución, no así la parte de Izquierda Unida. Te pregunto, ¿esto puede generar realmente importantes diferencias en el seno del gobierno de coalición? ¿Puede ser de nuevo materia de fricción entre las dos partes? Bueno, yo creo que es un tema complejo. Efectivamente hay diferencias entre PSOE y Podemos en cuanto a la hora de abordar esta cuestión. Se ha llegado a un acuerdo y ese acuerdo se plasmó en la entrevista del presidente del gobierno. Ahí esa es la posición del gobierno, no mandar armas. De momento ahí está el gobierno, apoyo a la Unión Europea, por supuesto. Podemos ahí también repliega con respecto a sus posiciones iniciales porque Podemos en un primer momento estaba absolutamente en contra de que Europa interfiriera de ninguna manera en una cuestión entre Rusia y Ucrania, etcétera. Ahora, bueno, de alguna manera ellos reculan en ese aspecto para apoyar que la Unión Europea pues entregue dinero, entregue material bélico, en fin, otra serie de presión, las sanciones, que son sanciones pues muy severas a la economía rusa. Y por su parte Sánchez, pues bueno, pierde un poco ese arranque tan, no sé cómo decirlo, tan fuerte que tuvo en un primer momento, apoyando a Estados Unidos casi, en fin, el primero de la fila, etcétera. Eso ha reculado el presidente y ahí, en ese equilibrio un poco, se mueve la coalición. No es un tema sencillo. El PSOE ha convocado este domingo un comité federal, que es una sorpresa, inesperado, en el que supuestamente el presidente quiere abordar con su partido por qué el PSOE está tomando la decisión y las decisiones que está tomando en esta crisis. Y Podemos, a su vez, no este domingo, pero el siguiente, ha convocado su propio órgano similar al Comité Federal o a las juntas directivas del PP, también para analizar lo que está ocurriendo, porque bueno, es un cambio pues geoestratégico muy grande y en el que España se va a ver pues muy afectado. Hoy miércoles hay un debate en el Congreso, probablemente se van a proponer reformas económicas, nuevas medidas económicas. Bueno, todo esto afecta a la coalición. Para llegar a romperla, no lo creo.
Y Marina, te quiero preguntar a ti, hemos hablado de la parte de la izquierda, ahora en el otro lado te quiero preguntar por Vox con respecto a esa resolución del Parlamento Europeo y esas últimas decisiones. Vox está enmarcado dentro del grupo de los conservadores, que está fuera de esa alianza de PP, socialistas y liberales europeos. ¿Se sienten concernidos, por ejemplo, con algún punto de la resolución, con esa crítica a los partidos de extrema derecha con cercanía a Putin? Te lo digo porque en los últimos días se ha hablado mucho, ¿no?, en España también sobre en qué punto está Vox con respecto al gobierno de Rusia. Sí, bueno, Vox está en una situación comprometida, se le está intentando vincular con Putin y les está siendo en cierto modo un poco difícil desvincularse de él. ¿Por qué? Porque sus aliados en Europa, bueno, algunos de sus aliados en Europa son Orbán en Serbia o Le Pen en Francia. Ambos tienen buenas relaciones con Putin, o al menos así ha sido hasta ahora, y a su vez son aliados de los de Santiago Abascal aquí en España. Es verdad que en la resolución de la que hablábamos, bueno, en la decisión de la que hablábamos de mediados de febrero de aprobar una ayuda macrofinanciera de 1.200 millones de euros, ahí ya los eurodiputados de Vox votaron totalmente a favor, a diferencia de los otros que hemos dicho, de Podemos, Izquierda Unida, Puigdemont, etcétera. Y ahora se han vuelto a posicionar a favor de la decisión que se ha adoptado en las últimas horas. En la cumbre de Madrid, donde vinieron todos esos aliados conservadores de Europa, también fijaron posición y advirtieron de la amenaza rusa, y ahora se han mostrado también partidarios en enviar armas si así lo requiere la situación. Entonces, bueno, intentan desvincularse y desmarcarse de Putin y quieren atribuirse, bueno, pues que ellos han sido un poco más que los pioneros, ¿no?, en avisar de la amenaza rusa. Bueno, pues ahí lo ven, esa es la contundente respuesta por parte de Europa y en este caso también el posicionamiento de cada partido que tiene con respecto a esas decisiones que se adoptan en el Parlamento Europeo. Jorge Sainz y Marina Lías, muchísimas gracias a los dos por vuestro análisis. Gracias. Y por supuesto seguimos muy pendientes en Voz Populi de todo lo que está pasando en Ucrania, de esa invasión por parte de Rusia, el minuto a minuto lo pueden seguir en nuestro periódico, así como también el diario de guerra de Vitali, un joven afincado en Jersón, en el sur del país, y que manda para Voz Populi su diario de guerra todos los días, que pueden consultar tanto en formato de texto como en vídeo. Y pendientes también de lo que está pasando en Ucrania está todo el tejido productivo de nuestro país, que está muy preocupado, y queremos hablar de este asunto con nuestra compañera, con Beatriz Triguero. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Hola, Alberto. Bien, gracias. A ver, vaya año llevan en general las empresas españolas, porque lo cierto es que entre la pandemia, entre la falta de recursos, problemas de suministros y ahora la guerra en Ucrania, lo cierto es que está siendo muy complicado, pero también tenemos datos, y esto estás publicando, Beatriz, de que de cierto modo ya se había previsto esa posible inestabilidad por parte de muchas empresas y que ya se había hecho frente a las posibles primeras consecuencias que ya estamos viviendo en estos últimos días. Así es, Alberto, como decías, las empresas españolas la verdad que no levantan cabeza, van encadenando problemas, y lo que hemos podido saber ahora es que las fábricas españolas hicieron el mayor acopio de existencias y materias primas en el mes de febrero desde 1998, o sea, en 24 años. Bueno, esto así lo refleja una encuesta que realiza una consultora internacional que se llama IHS Markit, y lo que dice es que es el mayor registro en toda su serie histórica, y esto lo asocia no necesariamente a la guerra en Ucrania, porque en el momento en el que se hizo la encuesta no había ocurrido todavía, no había estallado la guerra, aunque sí había ya una escalada de las tensiones, ¿no? Pero sí lo asocia a que de alguna manera las empresas manufactureras estaban percibiendo ya una escalada aún mayor de los precios y preveían que iban a tener más problemas de suministros, con lo cual, ante un agravamiento, digamos, de esas dos problemáticas, pues lo que han hecho es abastecerse masivamente, ¿no? Si hay algo que no gusta en general al mundo económico es la incertidumbre, y no hay nada que genere mayor incertidumbre que un conflicto, como es el que estamos viviendo ahora mismo con esa invasión de Ucrania, además de toda la incertidumbre generada de la pandemia, que tampoco hay que olvidar. Frente a eso, Beatriz, también datos de la producción, que también va en aumento en las fábricas, y un poco que eso lo que se traduce un poco es en esa preocupación que hay por parte de todos los sectores de lo que está pasando. Eso
es, la situación al final va cambiando día a día, ya lo estamos viendo, que hay una incertidumbre tremenda y de alguna manera, bueno, todos, tanto empresarios como expertos, analistas, economistas, ahora lo que advierten es que no se puede prever cuál va a ser el impacto de la guerra en Ucrania, porque eso dependerá mucho de, bueno, cuánto dure la guerra y cómo de intensa sea, ¿no? Lo que está claro es que va a afectar, pues por lo que ya hemos visto, por cómo va a influir en el precio del gas y por ende de la electricidad, y cómo las empresas, como ya estábamos viendo, están bueno, viviendo ese aumento de precios y lo están trasladando a su vez los fabricantes a los precios finales de los productos, ¿no? Con lo cual, cuanto más se alargue esa crisis pues, de precios, pues más afectará a la economía española y a la recuperación que tan esperada es para todos. Una recuperación sin duda pues cada vez más complicada a tenor de la situación y de este conflicto que estamos viviendo en Ucrania y del que estamos muy pendientes. Beatriz Trigueros, seguiremos analizando las consecuencias económicas de toda esta situación contigo. Muchísimas gracias. Gracias. Y cambiamos radicalmente de asunto para hablar de la crisis del Partido Popular. Pueden leer en Voz Populi que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, será proclamado presidente del Partido Popular el próximo 1 de abril en Sevilla, en la apertura del Congreso Extraordinario. Lo será por la vía express y también después de estos últimos días en los que la crisis del PP ha pasado de ocupar todas las portadas de los medios nacionales a un segundo, incluso quinto plano por todo lo que está ocurriendo, por supuesto, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Al respecto, tiene una opinión nuestro compañero Gaby Sanz, que ya escuchamos. Está teniendo suerte Alberto Núñez Feijóo de que su aterrizaje en la presidencia del PP coincida con los bombardeos salvajes de Vladimir Putin sobre Ucrania. Esas sirenas en las ciudades de la vieja Europa que nos retrotraen a la Segunda Guerra Mundial han atenazado de tal forma a las opiniones públicas, también a la española, que no hay tiempo para estar en las cuitas de la calle Génova. Ya saben, donde los cuchillos vuelan o han volado, para ser más exactos, y ahora nace un silencio provocado también desde las propias filas de los varones y de quienes mandan ahora en el Partido Popular. Diríase que quieren hacer un congreso silente. La Junta Directiva Nacional de este martes ha sido a puerta cerrada para que nadie oiga los lamentos de Pablo Casado y para que nadie oiga tampoco los reproches de los varones. Está por ver que esa política sea fructífera. De momento Putin le ha echado una mano en términos mediáticos a Alberto Núñez Feijóo, pero lo tiene complicado el varón gallego. Tendrá que hacer frente más tarde o más temprano al dilema de pactar con Vox sí, pactar con Vox no. Y lo va a tener a la vuelta de la esquina. En Castilla y León ahora, cuando acabe abril, y cuando acabe 2022 en Andalucía. A ver qué pasa con Juan Manuel Moreno Bonilla, que las encuestas ya le dicen que o pacta con los de Santiago Abascal o puede quedarse sin la Junta de Andalucía. Y por último vamos a acabar con el dardo de Rubén Arranz. Saben ustedes que en los últimos días una de las decisiones europeas ha sido el veto impuesto a medios de propaganda rusa como son, por ejemplo, Sputnik o Russia Today. Probablemente muchos de ustedes jamás hayan consultado estos medios, pero lo ha hecho o se lo ha tragado nuestro compañero Rubén Arranz y por ahí va su dardo. Con esto despedimos esta edición de Barra Libre. Volveremos mañana con más contenidos. Querido espectador, una vez más se ha desatado un conflicto internacional, el enésimo conflicto internacional, y se ha empezado a hablar de las redes de propaganda, las que se ponen en liza en el clima prebélico y las que alcanzan su esplendor, su eclosión, cuando se desatan las hostilidades. Se ha hablado estos días de la censura de Russia Today y de Sputnik, es decir, de las agencias oficiales del Kremlin con las que ha difundido sus argumentos y su propaganda durante los últimos años. La verdad, he visto en estos días algunos de sus informativos y es verdad, es obsceno, es una postura completamente sesgada y diría que irreal, diría que muy alejada de la verdad, que al final es la de la invasión de Putin de un país al que no reconoce el derecho a tomar sus decisiones porque dice que está influenciado por la OTAN. Ahora bien, dicho esto, reconocido que la culpa de la invasión y del conflicto y del que se ha desatado es del Kremlin, cabe decir, ¿tiene sentido censurar estos medios de comunicación, esta propaganda? Pues quizá en la era pre-internet serviría para acotar las informaciones falsas o sesgadas, la desinformación, como dicen, que se lanza a través de estos medios de comunicación. Pero en la era de Internet, en la que tanto es verdad que existen herramientas para combatir esta desinformación, que es la buena información y el buen análisis objetivo, que tampoco abunda por otra parte, y también en esta era de Internet, en la que tan difícil es poner puertas al campo, me temo que sería una medida más simbólica, una medida de presión o de amenaza al enemigo que efectiva en este sentido. Pero bueno, querido espectador, son tiempos de guerra.
ese tipo de cosas suelen ocurrir y este tipo de medidas suelen ser normales, al igual que las bravuconadas por uno u otro bando. Pero bueno, ¿qué le voy a decir? Lo de siempre, esto es lo que hay.